Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Te saluda Magali Flores, quien te da la bienvenida a tu programa Salud en Línea. Hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, te llevamos temas importantes para el cuidado de tu salud y de todos en casa. Hoy día vamos a conversar de un tema que en estos últimos días se ha tocado muchísimo a través de diversos medios de comunicación, la prensa escrita, radial, en la televisión y quien quita a través de las redes sociales hemos llegado a ver hasta memes producto de este problema. Y hay un problema bastante serio, la famosa ameba come cerebros. ¿De qué se trata? ¿Qué son las amebas? ¿Cuáles son actividades de prevención que se deben de hacer? ¿Por qué realmente preocuparnos en un tema de este tipo? Para eso, la tarde del día de hoy nos acompaña el doctor Marco Antonio Almerí, médico cirujano del Hospital Barton, con quien tenemos el gusto de conversar. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, vamos a empezar definiendo un poquito qué son las amebas. Las amebas son parásitos. La gente lo confunde con bacteria y no lo es. Es un parásito unicelular, o sea, es una sola célula, ¿no? Es un parásito que los hay de vida libre, ¿no? O aquellos que habitan como parte de la flora, ¿no? ¿Por qué ha cobrado de repente tanto renombre esta famosa ameba come cerebros? ¿Qué es lo que está pasando? Porque sabemos algunas personas que no se trata de una ameba común. Sin embargo, usted bien me lo mencionaba por interno, puede ser fatal el resultado de esta ameba. Generalmente es fatal. O sea, el 95% de las personas que tienen lo que se conoce como la meningoencefalitis amebiana, ¿no? Por este tipo de ameba Fowleri, es de desenlace fatal. Entonces, eso es lo que lo hace de repente ante los ojos de la población como algo de tener cuidado, como algo de tener presente, ¿no? Como algo que tenemos que evitarlo porque ocurrida la infección, generalmente lo que sobreviene es la muerte. Ajá, el detalle acá es la fatalidad después de contraer una infección producto de esta ameba. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y obviamente ahí viene la pregunta, ¿cómo prevenir? ¿Cuáles son las medidas de precaución para evitar contraer algún problema con este mal? En general, en el universo existen muchas amebas, ¿no? Muchas, ¿no? La ameba come cerebro es una de ellas. No es muy frecuente el que el hombre se infecte con esto. En la gran mayoría de los casos ocurre porque ingresa a través de las fosas nasales. En la parte superior de la nariz, que nosotros lo llamamos el techo de la nariz, hay unos huequitos que conectan con el cerebro. Por esos huequitos, normalmente el que tiene que entrar es el nervio de la olfacción. Entonces, la ameba, cuando uno se tira a la piscina, ¿no? Se tira de cabeza, ahí entra el agua con la ameba se prende del techo de la nariz y utiliza esos huecos por donde debiera de ingresar el nervio de la olfacción para meterse al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es evitar los lugares donde puedo encontrar la ameba. ¿Y dónde puedo encontrar la ameba? La ameba la puedo encontrar en piscinas, ¿no? En estanques donde haya agua estancada, también en los ríos y sobre todo en las lagunas. Entonces, tenemos que evitar estos lugares del bañarnos en el río, en la laguna y en los estanques. En la piscina podría ser seguro en nuestro baño en tanto la piscina cumpla lo establecido por la norma del MINSA que regula el funcionamiento de las piscinas del año 2010. La norma dice que la concentración de cloro en las piscinas tiene que ir entre 0.4 a 1.2 miligramos por litro de agua. Entonces, el MINSA tiene que ir a supervisar que las piscinas de Lima y del Perú tengan esa concentración de cloro. Porque el solo hecho de que exista esta concentración de cloro en el agua ya mató el 99% de los microbios, de los parásitos y de las bacterias. Y fíjese, una sola ameba, esta come cerebros, una no provoca la meningoencefalitis. Se requiere de cientos. Es decir, se requiere que el agua esté infestada de estas amebas come cerebros
para que la persona haga la enfermedad, para que se meta por la nariz de la persona. Entonces, nosotros hemos estado revisando los reportes que hace el MINSA de la supervisión ahorita, que ha hecho este verano, de las principales piscinas que tenemos acá en Lima. Y fíjese, el reporte de la falta más recurrente que hay en las piscinas de Lima en este verano 2019 es que los dueños de las piscinas no tienen prendido el equipo de recirculación de agua. La norma para que usted aperture su piscina te exige que tengas el equipo de recirculación, no solamente que la tengas, sino que la tengas prendida. Claro. Pero los dueños lo que hacen es no lo prenden porque sostienen que eso le genera más gasto por la energía eléctrica que requiere el funcionamiento de este equipo. Y lo que hacen es el mantenimiento de las aguas de la piscina solamente cuando llega la noche, y eso no es lo correcto, porque lo correcto es que mientras la persona esté en la piscina, el equipo de recirculación tiene que estar prendido. Esa sola medida, más el cloro, más los algicidas, ya es suficiente para que nuestra tarde de piscina sea completa y absolutamente segura. Pero el empresario, los dueños de las piscinas no están contribuyendo a eso. Entonces, a la ciudadanía lo que hay que decirles es que cuando vayan a una piscina y noten que el agua está algo turbia, tienen que exigir, ¿no?, que se cumpla la norma, es decir, que el equipo de recirculación esté prendido, porque fíjese, además, lo que se sabe, lo que se ve es que la norma establece que las personas que ingresan a la piscina tienen que ducharse, pero todos somos testigos que la ducha es solo con agua, y eso no establece la norma establece que tiene que ser la cabeza con champú y el cuerpo con jabón, porque metemos también con nuestro cuerpo hongos a la piscina. La caspa, por ejemplo, es un producto de un hongo, y en las uñas también hay hongos. Entonces, la norma establece que no solamente debe haber cloro en la piscina, sino también tiene que haber un algicida que mate esos hongos para que otras personas no se contagien de la caspa ni del hongo de las uñas. Entonces, tenemos que decirle a la población que en adelante tenemos que asumir esa buena costumbre de ducharnos bien antes de entrar a la piscina para no llevar esos gérmenes al interior de la piscina. Además de ducharnos bien, nosotros tenemos que ir si vamos a ir con una ropa de baño, tiene que ser ropa de baño limpia. Pero además, si tienes heridas en la piel, pues no tienes que ingresar a la piscina. ¿Por qué? Porque la herida es precisamente un lugar donde hay una gran cantidad de gérmenes que se van a esparcir en el agua. Entonces, y vamos a contaminar a otras personas. Y lo que no puedes hacer es orinar pues dentro de la piscina. No puedes orinar en la piscina. Fatal, claro. Realmente todas las medidas que usted nos acaba de mencionar es un jalón de orejas para todo el mundo. El baño adecuado antes de ingresar a la piscina. Muchas veces pasamos por esa famosa duchita que aparecen dentro de estos clubes o establecimientos. Sin embargo, no hacemos lo que la norma nos establece. No te lo dice cualquier persona. La norma ya es muy específica y te está diciendo hay que bañarse con champú y con jabón antes de ingresar, ¿no? Es algo bastante puntual e importante, evitar pues ingresar con heridas a la piscina. Realmente estamos contaminando y estamos provocando de repente que otras personas se enfermen a costa de de nuestra mala conducta. Doctor, muchas veces los niños son quizás los más expuestos a este tipo de infecciones, ¿no? Porque son ellos quienes están más propensos, están en el agua más tiempo de repente que el adulto, pero los adultos no escapan de este mal. No, en absoluto. Esta ameba comencerebro no distingue edad, no distingue género, no distingue clase social, pero algunas cosas hemos podido ver, sí distingue regiones. Por ejemplo, no existen casos reportados en la sierra, solo hay en la costa y en la selva. ¿Por qué? Porque esta ameba, la Naegleria, la comencerebros, no solamente requiere agua estancada, sino requiere también que haya una temperatura más o menos que se parezca a la temperatura corporal, o sea que 36, 35, 37 grados. Climas cálidos. Y por eso es que está presente en el verano. Usted recordará, el verano pasado lo hablamos de unos casos de Chosic, ¿no? Y ahora estamos hablando de otros casos que se presentan siempre en el verano. Y lo mismo en la selva, que ahí tiene un clima cálido. Entonces, tenemos que saber que las piscinas de la costa y de la selva tienen que ser tratadas con cuidado. Y usted,
¿no? Usted que nos está escuchando, que nos está viendo, también puede contribuir a eso, porque usted lo que tiene que hacer cuando llega a una piscina es pararse en el borde de la piscina y usted tiene que ver nítidamente el fondo de la piscina. Usted tiene que ver claramente, ¿no?, el fondo de la piscina. Si usted no ve claramente el fondo de la piscina, entonces tiene que saber que el agua es turbia y por tanto esa piscina no es saludable. Entonces lo que hay que pedir en esos casos es que los dueños prendan el equipo de recirculación para eliminar las partículas flotantes del agua que a usted le impiden ver nítidamente el fondo de la piscina. Entonces, tarea para todos nosotros los ciudadanos es llegar antes que nuestros hijos ingresen a la piscina, fijarse el fondo de la piscina. ¿Usted lo ve nítidamente? Muy bien, ya esa es una buena señal de que esa piscina, por lo menos en solución partículas por millón, los tienen seguramente por debajo de 1 millón, ¿no?, por centímetro cúbico, lo que hace que probablemente esa piscina tiene señales de estar en buenas condiciones y además tiene cloro entre 0.4 y 1.2 miligramos por litro y además tiene algicidas. Estamos seguros de que esa piscina está bien tratada y seguramente va a ser un baño en piscina saludable esa tarde, ¿no? Sí, eso es tan importante, el que el adulto vaya y verifique, ¿no? Sepa realmente a dónde estás llevando a tus hijos. Es un lugar seguro, es una piscina segura, cuenta con todas las medidas de higiene y de seguridad para que puedas ingresar tú y tus pequeños y así evitemos pues complicaciones tan serias como bien nos dice el doctor. El problema de esta ameba no es que sea común, es que su desenlace es fatal. Esto te lleva a la muerte. Puedes perder la vida por algo que has podido de repente prevenir. ¿Cómo identificar, doctor, los síntomas? Ok, me metí a la piscina, salgo. ¿En qué momento empiezan a presentarse? Los síntomas aparecen horas, porque fíjese usted que el desenlace fatal ocurre a los 5 o 7 días nada más. Es decir, que el diagnóstico tendríamos que hacerlo en las primeras 48 horas. ¿No? En lo que aparece, generalmente todos son síntomas relacionados al sistema nervioso central. La cefalea, el dolor de cabeza, ¿no?, es una de las primeras cosas, ¿no? En algunas otras personas aparece sensación nauseosa, vértigo, mareos, inestabilidad para la marcha. Pero como quiera que lo que esta ameba ataca primariamente es la meninge, la envoltura del cerebro, aparecen pues todos los signos de una meningitis, la rigidez de nuca, por ejemplo, ¿no? El dolor de cabeza es muy intenso, muy característico. Aparece también fiebre, bien alta, y que no lo puedes bajar con medios físicos, con la antalgina clásica que conocemos. No baja la temperatura corporal. Entonces, cuando pasan las 48 horas, la ameba se ha reproducido y ha avanzado en cuanto a la afectación de la meninge y probablemente ya de la masa encefálica, pues aparecen los daños propios o síntomas propios de dañar estructuras que controlan diferentes cosas o funcionamientos de nuestro organismo. Entonces, pero ese momento ya es un poco tardío, porque ya no hay antibiótico que llegue allí. Definitivamente, el problema acá es la velocidad con la que avanza, la fatalidad del diagnóstico, bueno, del resultado, ¿no?, posterior a un diagnóstico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Con esto y más regresamos en tu programa Salud en Línea. La Clínica Santa Beatriz te recuerda nuestras diversas especialidades que están a tu servicio. Neuropsicología con el Dr. Edgar Yavar. Pediatría con el Dr. José Luis Wong. Urología con el Dr. Rubén Duin. Teodoro Cárdenas, número 130, Santa Beatriz. Separa tu cita llamando al 480-535 o al 611-6200. Clínica Santa Beatriz, especialistas en tu salud. Soy Medardo Chucos
enfermero especialista en el cuidado de la diabetes, y en esta oportunidad le traemos unos tips para el control y cuidado de la diabetes. Hoy en día es importante saber si estoy o no controlado en relación a la diabetes, y para ello utilizamos un equipo llamado glucómetro que nos permite saber si estoy o no controlado. Es importante este indicador del nivel de glucosa que debo de conocer en 3 momentos del día: en ayunas, 2 horas después del almuerzo y 1 antes de acostarme. En ayunas mi glucosa debe estar en un promedio de 130 o menos de él. 2 horas después del almuerzo debe estar menos de 180 o menos de esa cantidad, y al acostarme menos de 140 miligramos por decilitro de glucosa. Estas cifras nos permitirá saber si tengo o no un buen control de la diabetes. Síguenos en Canal SB y para mayor información en las redes como Liga Peruana de Lucha contra la Diabetes. Estamos de regreso en tu programa Salud en Línea, conversando hoy sobre un tema que se ha puesto bastante en boga en estos últimos días, la famosa ameba comecerebros. La fatalidad de esta infección realmente te lleva a la muerte, así que hay que tener mucho cuidado y sobre todo precaución a dónde vamos, en dónde nos vamos a bañar, cuáles son las características. Bien nos mencionaba el doctor, hay que tener precauciones. Eso es lo más importante. Doctor, conversamos en interno sobre otras amebas. ¿Hay alguna que sea peor que esta, más fatal, o esta es la ameba pues la más peligrosa? Esta es la ameba más peligrosa, ¿no? Pero no es la ameba que genera más casos, ¿no? Existe otras amebas de vida libre, como es por ejemplo la Acanthamoeba. Esta Acanthamoeba es una ameba que infecta los lentes de contacto. Es decir, allí es donde se prende y es de donde puede ingresar a través de los ojos, ¿no? Y también llegar al sistema nervioso central. Y existe otra en el norte del Perú, en las acequias, en los ríos, en las lagunas. Se llama la ameba malamutia. Esta ameba malamutia lo adquirimos cuando nos bañamos en los ríos, en las acequias. Ingresa por la piel, provoca una zona rojiza como si nos hubiera picado un insecto. Por ahí ingresa esta ameba, provocando edema en la zona de ingreso, y también llega al cerebro entre 7 a 8 meses. O sea, nos da más tiempo para identificarla y para poder combatirla. Lo mismo la Acanthamoeba, también lo mismo, o sea, se demora mucho, 2-3 meses en llegar, entonces nos da tiempo para combatirla. Pero esta Naegleria nos da miedo porque solo nos da 5 días. En 5 días ya está todo el cerebro infestado y probablemente lo que sobrevenga es la muerte. Entonces, eso es lo que asusta de esta. Y hay otras amebas, incluso nosotros en nuestro colon tenemos un tipo de ameba que lo que provoca es una gastroenterocolitis, una diarrea. Y también tenemos otras amebas que en el hígado provoca unos abscesos, unos quistes. Entonces, los hay, los de vida libre, que son los 3 primeros que hemos mencionado, y los otros los que infestan el organismo nuestro, que provoca la gastroenterocolitis o quiste de hígado, ¿no? Y hay otros muchos más que no nos afectan a nosotros, que afectan a otros animales. Definitivamente usted hay algo bien claro que nos ha dicho. Quizás no es la más común, no es la más frecuente, pero sí es la más peligrosa y hay que tomar pues las medidas correctivas del caso. Doctor, en algún momento usted mencionó que se pueden encontrar no solo en piscinas, sino también en estanques, en ríos, en lagunas. ¿Qué pasa con el mar? En el mar es imposible que pueda vivir,
porque la concentración de sal que tenemos en el mar hace que la osmolaridad del mar sea muy alta. Entonces la ameba es un lugar imposible en el que se pueda desarrollar. Si colocáramos una ameba ahí, reventaría como un globito, o sea, no puede vivir ahí. De manera que no es verdad estas informaciones que hemos leído en los últimos días, alarmistas, de que podríamos adquirir la ameba, la foulier, la comecerebros, en el mar. Eso no es verdad, eso no es posible, no vive allí. Hemos dicho que está en aguas estancadas, piscinas, estanques, lagunas, con una temperatura más o menos, ¿no?, por encima de 20 grados, ¿de acuerdo? Y más en la costa y en la selva. No tenemos casos reportados en la sierra. Y tampoco en estos días, salvo ese caso del que se habló hace poco, luego en los hospitales grandes, como el Hospital 2 de Mayo o el Hospital Loaiza, no hay en estos momentos casos reportados hospitalizados por esta enfermedad. Definitivamente acá hay un tema de cuidados y obviamente evitar pues dar información que no es la precisa. El doctor acá bien nos aclara, esta ameba no se encuentra en el mar por las características de este medio, las características del mar, la osmolaridad, la sal y en general tiene una composición totalmente diferente a otro tipo de aguas como agua estancadas, piscinas, ríos, entre otras variantes. Doctor, saliéndonos un poquito del tema, que estamos en época de verano y si bien hemos mencionado las piscinas como un foco de contaminación o una fuente de contaminación de este problema de las amebas, otro problema típico de verano son las radiaciones ultravioleta. Y eso es un problema serio, que cada vez hay más personas con problemas de cáncer de piel. Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto? Porque es algo preocupante. Hablar de piscinas es obviamente hablar de sol, y hablar de sol viene el tema de la radiación ultravioleta. Sí, en este año lo que nos dice las estadísticas es que esperamos a 1.700 nuevos diagnósticos de cáncer de piel este año, ¿no? Y todos ellos en relación con la exposición prolongada de sol. No es un día de exposición, pero hablamos de exposición prolongada. Hay que decirle a la gente que la exposición al sol es sumativa. O sea, se suma la exposición solar que tengo desde niño, ¿no? Todo eso va contando. Cuanto más prolongado ha sido mi exposición al sol, entonces mis posibilidades de tener cáncer de piel es mayor. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que tenemos que saber y que nos predisponen a la posibilidad de tener cáncer de piel? Bueno, los factores de riesgo son 5. Entonces, 50. O sea, 1 es 50 años para arriba, ¿no? 2 es también 50. Es decir, si usted tiene 50 lunares o más, es un factor de riesgo, ¿no? 3 es el color de piel. Las personas blancas son más propensas a tener cáncer de piel que las personas de color oscuro, porque el color oscuro significa presencia de melanina, y la melanina lo que hace es rechazar la luz ultravioleta del sol. Entonces, 4 es el sistema inmunológico de defensa. Si tenemos un mal sistema inmunológico, porque nos alimentamos mal, porque no reposamos las 8 horas que debiéramos, porque consumimos mucho licor, ¿no?, porque de repente padecemos alguna enfermedad que nos consume, por ejemplo tuberculosis, sida, lupus eritematoso sistémico, etcétera, cualquier otra. Entonces, hace que nuestras defensas bajen y eso también nos predispone al cáncer. Y el quinto factor de riesgo es el tiempo en toda tu vida en la que tú te has expuesto al sol. Entonces, eso es lo que te predispone a la posibilidad de tener cáncer de piel. Claro, y acá hay un problema que hemos olvidado, ¿no? Como bien menciona, doctor, el tiempo de exposición. ¿Cuántos de nosotros de pequeños de repente hemos estado no 1 ni 2 horas, sino toda la tarde jugando en la playa bajo el sol sin protector solar? Entonces, esto de verdad se convierte en una práctica que vas a arrastrar de generación en generación, y los tiempos de hace 20 o 30 años no son los mismos. La radiación ha variado, ha aumentado.
¿Cómo vamos, doctor, con el tema de las radiaciones? ¿Por qué es que hoy en día está aumentado tanto a diferencia de años anteriores? Ha aumentado en el Perú y Ujú. en los países aledaños, porque el hueco de la capa de ozono está precisamente encima de la línea ecuatorial entre Perú y Ecuador. Ahí está el hueco. Entonces, este hueco que nos protegía en años pasados de la radiación ultravioleta del sol, pues deja filtrar esta radiación ultravioleta que es cancerígena. Por eso es que el Perú es, lamentablemente, en todo el mundo, el país con más radiación ultravioleta. ¿Cuál es el promedio de radiación ultravioleta, por ejemplo, hoy día, ¿no? Hoy día, que estamos acá en enero del 2019, según lo que Senami ha publicado, ¿no? Tenemos entre 14 y 18 unidades de radiación ultravioleta. Entonces, ¿cuánto es lo máximo permitido para un ser humano? 11. Entonces, lo máximo permitido para un ser humano, o sea, nivel alto de radiación, es hasta 11. Pero ¿cuánto tiene el Perú? Entre 14 y 18. ¿Dónde hay 18? En las zonas más elevadas, o sea, las que están más cerca, de repente al sol, vamos a decirlo así. Por ejemplo, la meseta del Collao Puno, por ejemplo. Son zonas de altura, 18 de radiación. Aquí en Lima fluctuamos 14 promedio. Entonces, y 14 está por encima de 11. O sea, tenemos lo que en la clasificación de irradiación ultravioleta se denomina como extremadamente alta. Ese es el término, ¿no? O sea, nosotros tenemos extremadamente alta irradiación ultravioleta, porque estamos lamentablemente ahí nomás al costadito, o mejor dicho, debajito del hueco de la capa de ozono que en años el ser humano ha afectado y ya no nos protege. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Si ya sabemos esta información. Porque ojo, no basta con que yo estoy bajo la sombra. La radiación ultravioleta rebota en una hoja, incluso en la hoja de las plantas. O sea, usted podrá decir, no, yo estoy bajo la sombra. Sí, pero la radiación ultravioleta choca en un cristal, choca en una piedra, choca en una hoja de planta y rebota a donde usted está, en la sombra. Entonces, lo que usted tiene que hacer es colocarse bloqueador. Es lo mejor que tenemos en realidad. Bloqueador solar. El bloqueador solar tiene que tener la característica de que tiene que ser de 50 grados para arriba por lo menos, porque por debajo no se llama bloqueador, se llama filtro solar, aunque lo venden con el nombre de bloqueador, pero en realidad es solo un filtro solar. Bloqueador tiene que ser de 50 grados para arriba. Ese bloqueador tiene un tiempo de acción de 2 horas, no es que me lo pongo en la mañana y ya está, con eso me quedo hasta las 6 de la tarde, no es verdad. Su tiempo de duración es de 2 horas. Ah, pero si entraste a la piscina y sales de la piscina, te la tienes que volver a colocar, porque el agua de la piscina, aun cuando te digan que esta es para que resistente al contacto con el agua, no, igual te la tienes que volver a colocar. Y eso sí protege o aminora la posibilidad de que el rayo ultravioleta pues afecte tu piel. Qué importante el tema de los protectores solares, de verdad. Hay que hacer uso de estos, ya sea época de verano o de invierno, siempre uno debe utilizar su protector solar, estos famosos bloqueadores que van a evitar que llegue esta irradiación ultravioleta a tu piel y obviamente puedas contraer más adelante un problema bastante serio. Doctor, ¿por qué es que justamente en esta zona del Perú, en esa parte, está el hueco ubicado? ¿Qué es lo que hemos hecho realmente para convertir este problema en un problema más grande? No, eso ha sido aleatorio. En realidad todos los países del mundo han contribuido con el lanzamiento a la atmósfera de los gases tóxicos, ¿no? El monóxido de carbono y otros. Y bueno, seguramente la capa de ozono que estaba encima del Perú y Ecuador era la más delgada y es la que más tempranamente se ha afectado. Menos mal que se ha hecho un pacto mundial con el propósito de aminorar la eliminación de los gases tóxicos para tratar de preservar el resto de la capa de ozono que nos queda. La última noticia que hemos tenido es que el tamaño del hueco se ha reducido en un 3%, es decir,
parece que las acciones que se han tomado desde hace 10 años con el propósito de cuidar la capa de ozono comienza a dar buenos resultados, es decir, hay un 3% de mejora, de disminución del área, lo cual ya es una buena señal, pero no es la señal suficiente. En tanto, nosotros tenemos que seguir protegiéndonos con los bloqueadores solares. Como decía, no basta estar en la sombra. Lo otro es un tema que hay que decirle a la población, es el tema de los lunares, porque de todos los cánceres de piel, que son de 3 tipos, por cierto, el espinocelular, el vasocelular y el melanoma, son los 3 tipos de cáncer, ¿no? Repito, espinocelular, vasocelular y el melanoma. El melanoma, ese es el que se relaciona y se inicia a partir de los lunares, y ese es el que tiene más relación con la radiación ultravioleta, y es el más peligroso. Así como antes decíamos, sí, cuando ya te diagnostican esto de la infección cerebral con la ameba come cerebros, a veces ya es muy tarde. Lo mismo pasa acá. Generalmente cuando te diagnostican melanoma, generalmente ya casi es muy tarde. Y entonces nosotros en la casa sí podemos hacer algo, vigilar nuestros lunares. Y para eso hay la regla del A, B, C, D y E con los lunares, ¿no? Por ejemplo, la A significa asimetría. Es decir, si tú ves por ahí un lunar, lo que tienes que hacer es mentalmente la partes en 2, ya sea vertical u horizontal, y los dos lados tienen que ser simétricos, ¿no? Tienen que ser idénticos, ya sea la izquierda con derecha o la superior con la inferior, según cómo cortes el lunar. Eso es la A de asimetría. Luego viene la B de los bordes. El lunar tiene que tener bordes nítidos, no tiene por qué tener bordes rugosos. Si es un borde rugoso, lunar sospechoso. Si es un lunar que no tiene simetría, lunar sospechoso. Entonces el borde debe de ser nítido, no tiene por qué ser rugoso. La C es del color. El lunar siempre tiene que tener un solo color, un color. Si es marrón, si es negro, ¿no? Pero si un lunar tiene 2 colores o más, ese lunar es sospechoso, ¿no? Luego viene la D, el diámetro. Entonces agarras un centímetro chiquito y mides. Si el lunar mide más de 6 milímetros, sospechoso. Y la letra E, dice que lo que tienes que fijarte es la evolución de ese lunar. Si tu lunar por alguna razón se ulceró, debiera de secarse a las 2 semanas y luego restablecerse como el lunar que conociste antes de la herida. Pero si no seca la herida, si la costra permanece como costra y no termina de curarse, o sangra o pica, es decir, está evolucionando mal ese lunar, entonces es un lunar sospechoso. Entonces, si no tiene asimetría, si el borde no es nítido, si tiene más de 2 colores, si mide más de 6 milímetros y encima pica, se ulcera, se hizo herida, tiene costra y no seca, lunar sospechoso. Ese tiene que ir al dermatólogo para que le hagan una biopsia y descartar la posibilidad de un melanoma. Con estas prácticas tan sencillas como solamente autoevaluarte, hacerte tus revisiones oportunas, ir observando tu propio cuerpo, vas a poder prevenir tantas cosas que realmente no debemos dejar de lado nuestro autocuidado. Bien nos menciona el doctor, son prácticas muy sencillas para poder hacerlos nosotros en casa al momento que te has bañado, de repente antes de acostarte, y siempre estar atentos. Si ves algo extraño, algo fuera de lo común, hacer la visita oportuna con el médico. Él te derivará de repente con el dermatólogo y así obviamente hacer un estudio mucho más acentuado. Doctor, otro problema de la radiación ultravioleta va con la vista. Así es lo mismo. Ahí también hay un cáncer, ¿no? También de la retina, ¿no? Y esto pasa por lo que les decíamos. La radiación ultravioleta choca en las estructuras que tenemos cerca y rebota. En este caso rebota a la vista. Entonces atraviesa la córnea y llega a la retina. Y ahí tenemos estructuras sensibles que se afectan con la presencia de esta radiación ultravioleta y, bueno, puede desencadenar en muchos casos cáncer de retina. Por eso es que en el sol,
cuando estamos en época de verano, en la playa, en la piscina, además del bloqueador, ¿no? Es recomendable usar lentes oscuros con protección ultravioleta. Lentes oscuros con protección ultravioleta. Y aquí dos cosas. Hemos visto la venta de bloqueador en botellitas artesanales. Entonces, no podríamos fiarnos de eso. El bloqueador, eso en botellitas artesanales que los hemos visto camino al sur, en la Panamericana, al costadito, hay personas que te venden bloqueador incluso en bolsitas amarradas. Esas no son confiables. Tenemos que comprar un bloqueador en un lugar que nos dé la confianza del caso. Y lo mismo hemos visto también camino al sur, lo digo porque lo hemos visto hace poco nada más, la venta de lentes de sol, tiene un sticker ahí, dice con protección ultravioleta, pero la verdad desconfío mucho, ¿no? A 10 soles, a 15 soles, no les creo la verdad que les estén protegiendo. Hay que comprarlo en algún lugar que nos dé la confianza para proteger nuestra salud, porque, como les decía, estas enfermedades generalmente cuando se diagnostican ya es muy tarde. Definitivamente hay que tener cuidado dónde haces sus compras. Un bloqueador es un producto importante para el cuidado de tu salud. Evita comprarlo en un lugar que no te dé la garantía del caso. Hagamos la compra en un establecimiento que cumpla con todos los requisitos, que me dé la seguridad de que lo que estoy llevando es un producto que me va a proteger y no por lo contrario me pueda generar algún problema. ¿Quién quita y eso me genera un tipo de alergia, un problema con la piel? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que usamos. Con mayor razón, los lentes de sol, evitemos estar comprando productos que no nos dan confianza. Y otra cosa importante, no prestarse los lentes de sol. Son tus lentes, es de tu propiedad, es para ti. Evitemos estas prácticas que no son realmente las adecuadas. Doctor, para ir terminando, ¿cuáles son sus recomendaciones para este verano, donde nos enfrentamos a problemas como la ameba come cerebros, a problemas con la radiación ultravioleta? ¿Cuáles son sus recomendaciones generales para tener pues un verano saludable y evitar tantas fatalidades? Bueno, primero que no está mal salir a la piscina, ¿no? No está mal. En realidad, si lo hacemos en familia está muy bien, excepto que tenemos que tener cuidados, y sobre todo con los chicos, porque están bajo nuestra responsabilidad. Ellos todavía desconocen los problemas a los que se pueden enfrentar en una piscina que no tiene el tratamiento debido. Nosotros los adultos tenemos esa responsabilidad de cuidar a los menores. Entonces, llevarlos a la piscina, pero nosotros tenemos que ver que la piscina sea transparente, que podamos ver claramente el fondo de la piscina. Tanto los niños como nosotros tenemos que usar bloqueador. Recuerden que el tiempo de duración del bloqueador es solamente 2 horas, ¿no? Un sombrero de ala ancha no es suficiente, no, porque ya les hemos dicho que la radiación ultravioleta rebota, ¿no? El estar bajo la sombra no nos exime de la posibilidad de que la radiación ultravioleta choque con nuestra piel, ¿no? El bloqueador sí nos ayuda mucho en eso. El usar lentes oscuros con protección UV es lo indicado para protegernos de la posibilidad de un cáncer de retina. Nuestros hijos pueden estar en la piscina más de 2 horas, no es lo recomendable, porque fíjese, por más cuidado, por más que la piscina esté bien, ¿no? Bien tratada y exenta de la posibilidad de tener una ameba, no se olvide que el cloro, que es el que mata el germen, es también un irritante. El cloro, por ejemplo, provoca una conjuntivitis química. Entonces, y cuando el cloro provoca la conjuntivitis química, o sea, lesiona de todas maneras la conjuntiva, la capa que protege el globo ocular, pues también lo predispone a la posibilidad de que entren bacterias, otros gérmenes, y se infecte también. Entonces, nada en exceso es bueno. Y respecto del donde compramos las cosas, el bloqueador, los lentes con protección UV, tienen que ser de un lugar que nos genere confianza, que dé las garantías del caso. Importante en este verano, que es lo que estamos viendo nosotros en el hospital, son muchos casos de deshidratación. Los niños tienen que tomar no menos de 2 litros de agua en 24 horas y los adultos no menos de 2,5 litros de agua en 24 horas. Una piel deshidratada y expuesta al sol, a la radiación ultravioleta, es más factible de que
adquiera enfermedades. Muchísimas gracias, doctor, por sus recomendaciones y como siempre un gusto haber contado con usted en el programa. Esto ha sido todo en tu programa Salud en Línea. La Clínica Santa Beatriz te recuerda nuestras diversas especialidades que están a tu servicio. Neuropsicología con el Dr. Edgar Yavar. Pediatría con el Dr. José Luis Wong. Urología con el Dr. Rubén Duin. Teodoro Cárdenas, número 130, Santa Beatriz. Separa tu cita llamando al 4800-535 o al 611-6200. Clínica Santa Beatriz, especialistas en tu salud.